Justo cambiaste. Ahora avanza tu fila anterior. Retrocedamos 3 segundos para ver qué motivó el cambio. Retrocedamos 3 segundos para ver qué motivó el cambio y aprender a elegir mejor antes de que vuelva a ocurrir. Estabas esperando. Miraste a un lado y viste una fila que parecía deslizarse sin esfuerzo. Comparaste carritos. Contaste personas y tomaste una decisión aparentemente racional. Pero apenas cambiaste, alguien en tu nueva fila buscó monedas, falló un pago o pidió revisar un precio. Mientras tanto, la persona que estaba delante de ti en la fila anterior terminó y dejó libre el camino. Nivel de rareza 1. Parece mala suerte, pero en realidad acabas de entrar en una pequeña trampa matemática y psicológica diseñada, sin intención, por el propio sistema de filas. Entenderla no garantiza que siempre elijas la más rápida, pero sí evita muchos cambios inútiles y explica por qué la fila de al lado parece tener un talento sobrenatural para humillarte. Empecemos por el mito más intuitivo. Creemos que observamos todas las filas de manera neutral. No es así. Mientras la tuya avanza normalmente, apenas le prestas atención. Cada movimiento esperado se vuelve invisible. En cambio, cuando la fila vecina adelanta una posición, aparece una señal clara de que quizá elegiste mal. Tu atención se engancha a esa evidencia porque afecta una decisión que tú mismo tomaste. Es parecido a comprar una chaqueta y empezar a verla por toda la ciudad. No apareció de repente. Ahora tu cerebro la considera relevante. Con las filas ocurre lo mismo. Registras los avances ajenos y olvidas muchos de los propios. ¿Cuántas veces has llegado antes que la persona que estaba a tu lado sin dedicarle siquiera un pensamiento? Esa victoria desaparece rápido porque no exige explicación. La derrota, en cambio, pide una historia. Elegí mal. Debí cambiar antes. Esta fila siempre es la peor. Nivel de rareza 2. Incluso si todas las cajas fueran igual de eficientes, la sensación seguiría apareciendo por pura probabilidad. Imagina 3 filas con velocidades variables. La tuya, la de la izquierda y la de la derecha. Si las 3 tienen las mismas posibilidades de ocupar cualquier puesto, tu fila solo será la más rápida aproximadamente una de cada 3 veces. En las otras 2, al menos una vecina avanzará más deprisa. No significa que la tuya sea siempre la peor. Significa que estás comparando una elección contra varias alternativas. Es una competición injusta. Tú tienes una fila, pero tu arrepentimiento puede escoger como referencia cualquiera que parezca ganadora. Si hay 5 cajas visibles, resulta todavía más fácil encontrar una que, durante unos minutos, avance mejor que la tuya. La mente no compara tu resultado con el promedio, lo compara con el mejor resultado disponible. Por eso un supermercado lleno de opciones puede generar más frustración que uno con una sola fila común. Ahora añadamos la teoría de colas, el campo matemático que estudia cómo llegan las personas, cuánto tarda el servicio y cómo se forman las esperas. Investigadores de operaciones como Richard Larson, del MIT, han explicado durante décadas que el número de clientes no basta para predecir la velocidad. Lo decisivo es la variabilidad. Una compra de 30 productos fáciles de escanear puede tardar menos que una de 5 productos con un cupón rechazado, una devolución o una consulta. Desde atrás vemos cantidades, pero no vemos complejidad. Elegimos usando una variable visible y dejamos fuera las invisibles. Forma de pago, experiencia del cajero, códigos dañados, autorizaciones, conversaciones y pequeños errores. Una sola incidencia puede añadir más tiempo que varios clientes normales. La fila no se mueve como una cinta transportadora. Avanza mediante tareas de duración irregular. Aquí llega el nivel de rareza 3. Cambiar suele parecer más atractivo precisamente cuando es más peligroso. Normalmente decides moverte después de que tu fila se haya detenido y otra haya encadenado varios avances. Pero una pausa larga puede estar a punto de terminar, mientras que una racha rápida puede estar a punto de encontrarse con su propio problema. Estás reaccionando al pasado inmediato como si fuera un pronóstico fiable. En muchos procesos variables aparece una tendencia sencilla. Los resultados extremos suelen volver hacia valores más normales. No es una fuerza misteriosa ni una garantía. Es que una racha excepcional no dura para siempre. Cuando abandonas una fila justo después de su peor minuto para entrar en otra justo después de su mejor minuto, compras rendimiento pasado. Es la versión cotidiana de perseguir al ganador cuando la ventaja visible quizá ya se consumió. Además, cambiar tiene un coste que nuestra mente subestima. Debes salir, desplazarte, encontrar espacio y colocarte al final de otra secuencia. Quizá pierdas la posición que ya habías asegurado o permitas que alguien ocupe el hueco antes de llegar. Para que el movimiento valga la pena, la nueva fila no solo debe ser más rápida, debe recuperar ese coste inicial y mantener su ventaja durante suficiente tiempo. Si ambas filas son parecidas, la mejora esperada suele ser pequeña, pero el arrepentimiento potencial es enorme. Quedarte y perder por 20 segundos parece mala suerte. Cambiar y perder por 20 segundos parece culpa tuya. Esa diferencia emocional hace que el episodio se grabe con más fuerza y se convierta en otra prueba de que la fila abandonada siempre acelera.
En realidad, recuerdas mejor las decisiones que produjeron arrepentimiento que las ocasiones aburridas en las que cambiar funcionó o quedarse dio igual. La percepción del tiempo también altera el veredicto. David Maister resumió varios principios clásicos de la psicología de las esperas. El tiempo desocupado se siente más largo, la incertidumbre pesa más que una espera conocida, y las demoras sin explicación resultan especialmente irritantes. Una fila que avanza a pequeños pasos ofrece señales de progreso y mantiene ocupada la atención. Otra puede completar el mismo recorrido con pausas largas y saltos grandes, pero sentirse mucho peor. Si no sabes por qué está detenida, cada segundo parece anunciar un desastre. Mirar la fila vecina llena ese vacío con una comparación constante. Ya no solo esperas, supervisas una carrera, el reloj real sigue avanzando a velocidad normal, pero el reloj psicológico suma ansiedad, incertidumbre y vigilancia. Por eso 2 esperas de 5 minutos pueden sentirse completamente distintas. Esto explica por qué aeropuertos, bancos y algunos comercios prefieren una sola fila que alimenta varias ventanillas. Nivel de rareza 4. Esa fila puede parecer más larga y, aún así, ser más eficiente y justa. Cuando una caja se atasca, las demás continúan atendiendo a las siguientes personas. El retraso se reparte en lugar de quedar atrapado en una fila específica. En sistemas con varias filas independientes, cada cliente apuesta por un servidor y carga con toda su variabilidad. En una fila común, nadie necesita adivinar cuál empleado resolverá más rápido el próximo caso. El diseño reduce las diferencias entre personas y elimina gran parte del arrepentimiento. Puede que la velocidad media no cambie de forma espectacular, pero baja el riesgo de sufrir una espera excepcionalmente mala. Lo que se optimiza no es solo el promedio, también la consistencia y la percepción de justicia. Entonces, la próxima vez, conviene separar señales reales de ruido. Una caja que acaba de cerrar, un problema técnico evidente o un cliente con una gestión compleja pueden justificar el cambio. Una fila común con varias cajas suele ser una opción sólida. Si todas son independientes, observa la dificultad probable de las operaciones, no únicamente la cantidad de personas o productos, y cuando la diferencia sea mínima, quedarse suele evitar pagar el coste del movimiento para perseguir una ventaja que quizá ya pasó. No se trata de convertir cada compra en un cálculo obsesivo. Se trata de reconocer que tu intuición está viendo una carrera incompleta, con información parcial y un marcador emocional. La fila de al lado no posee una velocidad especial. Tiene momentos rápidos que detectas enseguida, momentos lentos que ignoras cuando ya no la observas y problemas ocultos que todavía no han ocurrido. La próxima vez que tu antigua fila avance justo después de cambiarte, recuerda el verdadero nivel de rareza. No estás presenciando una maldición personal, sino una combinación de variabilidad, comparación selectiva, regresión hacia lo normal y arrepentimiento. Tal vez sigas esperando unos minutos, pero al menos dejarás de sentir que el universo abrió una caja exclusiva para llevarte la contraria. Sígueme para más historias como esta.